Continuamos haciendo esa gran autopista a Jesús, le estamos preparando, hermano, una gran fiesta a Jesús, que va a venir a juzgar a su iglesia. Él viene por su iglesia, viene por su pueblo, ese pueblo escogido, que fue destinado para proclamar las maravillas de Dios. Hermano, estamos decidiendo nuestro destino final, estamos viendo aquel texto de Daniel 11:31, vimos el texto de Tesalonicenses donde San Pablo nos decía que antes de la venida de Jesús, que no nos engañaran, que antes de la venida de Jesús iba a venir una gran apostasía, una gran tribulación y el anticristo va a venir ahí a quitarle ese lugar a Dios de adoración. Y vimos ese texto de Daniel 11:31 en donde decía, a su orden se presentarán tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y hará cesar el sacrificio perpetuo, y alzarán la abominación desoladora. Palabra de Dios. Hermano, estos textos y estos audios llevan una continuidad. No podemos oír el que nos guste, sino que tenemos que ir oyendo todos para ir entendiendo. Si no sacamos de contexto estos versículos. Ahora bien, yo te pregunto, hermano, ¿en qué templo se realizará esta apostasía, ese renegar de la fe contra todo lo sagrado? ¿Dónde se va a abolir ese sacrificio perpetuo? ¿Cuál es el sacrificio perpetuo? Casi todos los que escriben sobre este tema, por ser muchos de ellos protestantes, hablan de un tercer templo judío en Jerusalén, el cual todavía no ha sido construido, dicen ellos, pero el templo en el cual entrará el anticristo es uno del mundo cristiano. Pues ¿acaso no es la religión dejada por Jesús la que pertenece a Dios? Hermano, la religión judía se encuentra por el momento apartada de Dios. Se recuerda que ellos todavía no han reconocido a Jesús como el Mesías, y esa es una señal de los últimos tiempos, que ellos van a reconocer a Jesús. La religión judía se encuentra por el momento apartada de Dios, porque todavía no han aceptado al Mesías, y por ese deicidio que cometieron ellos, hermanos, fueron los autores materiales de la muerte de Jesús, aunque Él se donó para salvación del mundo entero, pero ellos fueron esos instrumentos materiales con el Imperio Romano. Por lo tanto, se encuentra fuera de los eventos proféticos de este pueblo de Israel concernientes al templo. De ser así, ¿cuál será el templo cristiano que será profanado, hermano? ¿Cuál crees tú? ¿Qué templo cristiano será profanado? Aunque mal les pese a los detractores de la religión católica, que son muchos cada día, 33,000 denominaciones, más los masones, más tanta ideología, más la Gran Babilonia, será la Basílica de San Pedro en Roma, porque esa basílica es el principal templo del mundo cristiano y católico, y siendo invadido todo el Vaticano o fortaleza de la que habla la profecía, tan pronto como el anticristo cometa esta abominación, va a cesar toda ceremonia de la Santa Misa, el único rito verdadero del sacrificio perpetuo, ya que tu hermano no va a saber un sacrificio perpetuo en ninguna denominación protestante. Ellos, al irse de la Iglesia Católica, ya solo basan su predicación con cantos bonitos y una Biblia interpretada personalmente. Cada quien habla a su manera. Ellos no tienen un culto, un único culto, una única liturgia, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios. Para entender esto del sacrificio perpetuo es necesario que nos remontemos a los tiempos donde Moisés, ¿te recuerdas, hermano, que Moisés, por mandato de Dios, le ordenó sacrificar un cordero o una res como expiación por los pecados del hombre? Un rito que por supuesto ya se hacía desde tiempos de Adán, desde tiempos de Abel. Esto significaba que para el hombre pudiese reconciliarse con Dios era necesario un sacrificio cruento. Pero así hubiesen sido millones de corderos y reses, estos corderos
no eran suficientes para llevar nuevamente al hombre a Dios. Este sacrificio era más bien un símbolo del sacrificio real, eran figura del sacrificio real, del sacrificio definitivo que Dios ofrecería como rescate en la persona de su propio Hijo Jesús, que va a venir al mundo según el Antiguo Testamento para ofrecerse como víctima para la salvación y perdón de los pecados de la humanidad. Y hermano, cuando Jesús es crucificado y muerto, se cumple la profecía del Cordero de Dios sacrificado. ¿Te recuerdas que San Juan Bautista le decía, he ahí, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo? Y nosotros en nuestra misa, hermano, ahí con el sacerdote que representa a Jesús, dice, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Es que Dios mismo, hecho hombre, el Verbo se hizo carne, se ofrece como víctima para rescatarnos y llevarnos por el sendero del bien, hasta que finalmente regresemos a ese lugar que se había perdido, y ese sacrificio perpetuo va a ser hasta que Jesús venga en su segunda venida de una vez por todas y termine con el mal. Antes de irse nuevamente al cielo, Jesús dejó recomendado que se hiciera la Santa Eucaristía o Santa Misa, que no es más que el sacrificio de Jesús incruento, porque no muere otra vez, cosa que ya lo había establecido antes de su pasión en la última cena. Así en ella, tomando pan, les dice, imagina, hermano, que Jesús está ahí con sus discípulos, sus apóstoles, y ahí también está la Iglesia Católica de todos los tiempos, esa iglesia fiel. Mira, hermano, si te vas de tu iglesia te vas a perder esto que es el verdadero fundamento de nuestra fe, el sacramento visible de lo que sucede en el cielo, de lo que sucedió en la pasión, la muerte y resurrección. Ahí tú y yo nos apoderamos de esa redención de Jesús. Imagina Jesús que te dice hoy, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando vino nos dice, tomen y beban, esto es mi sangre. Hagan esto en conmemoración mía. Palabra del Señor. Hermano, desde ahí se viene celebrando por 2000 años hasta que Jesús venga. Este milagro grandísimo que dejó Jesús como sacrificio perpetuo. Jesús, hermano, cambió en esa Pascua, cambió los sacrificios de matanza de animales, de corderos que hacían los judíos. Lo cambió por las especies de pan y vino que se transforman en cuerpo y sangre de Él. Pues Jesús, hermano, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Él es la víctima perpetua que nos rescató y vino a deshacer de las obras del diablo. Quien crea en Él y en su sacrificio, aunque muera, vivirá y será salvo, nos dice San Juan 6, todo ese capítulo 6 de San Juan. Pero hasta que regrese Jesús, dejó este sacrificio del pan como su cuerpo y del vino como su sangre para alimento espiritual de su iglesia. Y hermano, sabiendo el demonio que le queda poco tiempo, el anticristo hará todo lo que pueda por destruir la iglesia de Jesús, destruir el pueblo de Dios que es Israel y destruir a la humanidad en general. Y de la forma que lo está haciendo es suscitando guerras, persecuciones contra los judíos y los cristianos y contra todo aquel que se le oponga y no adore en su imagen. Y con eso en mente, hermano, yo te invito hoy a que te sigas santificando en el corazón inmaculado de María Santísima, ahí postrado ante el Santísimo, pidiéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que nos llenen de gracia, que nos libren del mal. Y ahí, hermano, donde estás, postrado a los pies del Santísimo, pensando y reflexionando que Jesús dio la vida por ti y por mí,
y que nos ha ordenado que comamos su cuerpo y su sangre para que tengamos vida eterna desde ahora, sigamos haciendo ese sacrificio perpetuo, porque vendrán días en que el anticristo abolirá este sacramento.